Salmo 59. Oración pidiendo ser librado de los enemigos. Al músico principal, sobre, no destruyas. Mictam de David, cuando envió Saúl, y vigilaron la casa para matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad. Y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí hombres fuertes. No por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro, y mira. Y tú, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Sela. Volverán a la tarde, ladrarán como perros. Y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca. Espadas hay en sus labios. Porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos. Te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti. Porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia me prevendrá. Dios me hará ver en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder. Y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios. Sean ellos presos en su soberbia. Y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos, para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob. Hasta los fines de la tierra. Sela. Vuelvan, pues, a la tarde, y ladren como perros. Y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar que comer. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder. Y alabaré de mañana tu misericordia. Porque has sido mi amparo. Y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré. Porque eres, oh Dios, mi refugio. El Dios de mi misericordia. ¿En qué contexto histórico se escribió el Salmo 59? El Salmo fue escrito cuando Saúl envió hombres para vigilar la casa de David y matarlo. Es un salmo de súplica en medio de la persecución injusta. David se encontraba acorralado, sin culpa, pero buscó refugio en Dios. Esto enseña que los creyentes deben recurrir al Señor cuando son atacados sin razón. ¿Qué pide David en los primeros versículos? En los versículos 1 y 2 pide ser librado de sus enemigos y de hombres sanguinarios. No solo desea protección, sino también justicia divina. Nos recuerda que podemos acudir al Señor con nuestras peticiones directas cuando enfrentamos oposición. ¿Qué significa que David clame no por falta mía, ni pecado mío? David asegura que no estaba siendo perseguido por alguna falta personal, sino por odio y celos injustificados. Esto nos enseña que, muchas veces, la persecución llega no por errores, sino por ser fieles a Dios. ¿Por qué David pide a Dios que despierte? La expresión es una manera poética de rogar que Dios actúe con prontitud. No porque Dios duerma, sino porque David anhelaba ver su intervención inmediata. Esto refleja la urgencia que sentimos en la oración cuando estamos en peligro. ¿Qué enseñanza nos deja la expresión ladrarán como perros? David describe a sus enemigos como perros que rondan la ciudad en la noche. La imagen transmite hostilidad, hambre y persistencia. Así son los ataques del enemigo espiritual, constantes y destructivos. ¿Cómo se manifiesta la arrogancia de los enemigos? Los enemigos de David hablaban palabras violentas, como espadas en sus labios, creyendo que nadie los escuchaba. Esto refleja la soberbia de quienes piensan que Dios no ve ni juzga sus actos. ¿Qué respuesta da David ante la arrogancia de sus enemigos? David declara que Jehová se ríe de ellos y se burla de las naciones. Esto significa que ningún plan humano puede superar la soberanía de Dios. Ante la soberbia de los hombres, Dios sigue siendo el único rey. ¿Por qué David dice Dios es mi defensa? Porque en medio de la persecución, David sabía que su seguridad no dependía de murallas ni ejércitos, sino del Señor. El creyente debe entender que su verdadera fortaleza está en la protección divina. ¿Qué significa el Dios de mi misericordia me prevendrá? Indica que Dios, en su misericordia, se adelantará a cuidar de David antes de que sus enemigos lo alcancen. Esto nos enseña que Dios actúa muchas veces antes de que veamos el peligro.
¿Por qué David pide que Dios no los mate de inmediato? Él pide que no los destruya enseguida, para que su pueblo no olvide. Deseaba que fueran dispersados y humillados como ejemplo. Esto enseña que, a veces, la justicia de Dios se manifiesta progresivamente para instrucción del pueblo. ¿Qué significa por el pecado de su boca? Los enemigos quedarían atrapados en sus propias palabras, soberbias y mentirosas. La Biblia enseña que lo que el hombre siembra, eso cosecha, sus propias palabras los condenarían. ¿Qué revela la petición a Cábalos con furor? David pide juicio total para que quede claro que Dios gobierna en Jacob y en toda la tierra. Esto muestra la confianza en que la justicia divina debe establecerse no solo en Israel, sino en el mundo. ¿Por qué vuelve a mencionar a los perros en la noche? Reitera la imagen para mostrar la persistencia de sus enemigos, que nunca se cansaban de atacarlo. Así también el creyente experimenta ataques constantes, pero debe resistir con fe. ¿Qué contraste hace David en el versículo 16? Mientras sus enemigos rondan como perros, David decide cantar del poder y misericordia de Dios. El contraste muestra que, en lugar de temor, el justo elige la alabanza. ¿Qué significa alabaré de mañana tu misericordia? La mañana simboliza un nuevo comienzo y la esperanza de que Dios traerá liberación. David confía en que, después de la noche de persecución, vendrá un día de victoria. ¿Por qué David llama a Dios su fortaleza y refugio? Porque en su experiencia personal había visto a Dios actuar como protección en momentos de peligro. Cada creyente puede testificar que el Señor ha sido su fortaleza en medio de pruebas. ¿Qué papel tiene la alabanza en medio de la persecución según este salmo? La alabanza no es solo una respuesta después de la victoria, sino una arma espiritual durante la lucha. David canta aún estando rodeado, demostrando fe anticipada en la victoria de Dios. ¿Cómo conecta este salmo con Jesucristo? Cristo también fue perseguido injustamente, rodeado por enemigos que querían matarlo sin causa. Sin embargo, confió en el Padre y venció. El salmo apunta proféticamente al sufrimiento y victoria de Jesús. ¿Qué enseñanza práctica podemos aplicar hoy del Salmo 59? Que cuando somos injustamente atacados, debemos recurrir a la oración, confiar en Dios como defensa y no dejar de alabar. El creyente no debe responder con odio, sino con fe en la justicia divina. ¿Cuál es el mensaje central del Salmo 59? El mensaje es que Dios es la fortaleza y refugio de los justos en medio de la persecución injusta. Aunque los enemigos sean persistentes como perros, el Señor reina, se ríe de los soberbios y libra a su pueblo. Devocional sobre el Salmo 59. El Salmo 59 es un clamor profundo de David en un momento de persecución intensa. Saúl, movido por los celos y la envidia, envió hombres para vigilar la casa de David y matarlo. En medio de esa situación de angustia, el futuro rey de Israel eleva su oración al Dios que es su refugio, su defensa y su fortaleza. Este salmo no solo refleja la experiencia de un hombre perseguido, sino también la realidad de todos aquellos que en diferentes épocas han enfrentado oposición, injusticia y ataques sin causa. Es un canto de confianza, un testimonio de fe y una declaración de que Dios siempre tiene la última palabra. Desde los primeros versículos, David se presenta con una súplica ardiente: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Este clamor nos muestra que cuando la vida se torna peligrosa y los enemigos parecen más fuertes, el único refugio seguro es Dios. David no buscó venganza con sus propias manos ni trató de escapar confiando solo en su astucia, sino que puso su vida entera en las manos del Señor. Aquí hay una lección para nosotros: el cristiano no debe responder a la maldad con maldad, sino que debe buscar en oración la intervención divina. David recalca que no estaba siendo perseguido por algún pecado personal, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Esto nos recuerda que muchas veces el justo sufre no por errores propios, sino por causa de la envidia, la injusticia y la oposición de quienes rechazan la verdad. Jesús mismo dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El Salmo se convierte así en un anticipo del sufrimiento de Cristo, quien siendo inocente fue rodeado por enemigos que buscaban su muerte. Los enemigos son descritos como perros que rondan la ciudad al caer la tarde. La imagen de los perros hambrientos y violentos refleja la insistencia con la que los adversarios atacan. Así también el enemigo espiritual busca constantemente devorar al creyente.
Pedro nos recuerda, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sin embargo, la diferencia está en que mientras los impíos actúan con arrogancia, creyendo que nadie los escucha, el justo clama y Dios oye. El contraste es claro, mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. La soberbia humana nunca puede superar el poder divino. Dios no está intimidado por las amenazas de los hombres, ni mucho menos limitado por los planes de los poderosos. David, que parecía indefenso, declara con certeza, Dios es mi defensa. La verdadera seguridad del cristiano no está en armas, riquezas o conexiones humanas, sino en el Dios que pelea por nosotros. En medio de la oración, David pide que los enemigos no sean destruidos de inmediato, sino dispersados como testimonio para el pueblo. Esto revela que a veces Dios permite que los impíos sigan existiendo para que su pueblo no olvide la justicia del Señor. La paciencia de Dios tiene un propósito, enseñar, advertir y recordar a todos que Él gobierna. El juicio no siempre llega al instante, pero llega en el tiempo perfecto de Dios. La oración de David no termina en lamento, sino en alabanza. Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia. Aquí hay un principio fundamental, la alabanza es el arma que derrota la desesperación. Aunque todavía había peligro, David decide cantar, anticipando la victoria. El justo no espera a ver el milagro para alabar, sino que adora confiando en lo que Dios hará. El salmo concluye con una declaración de fe, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Este es el corazón del devocional, en medio de los ataques, Dios es fortaleza, en medio de las amenazas, Dios es refugio, en medio de la injusticia, Dios es misericordia. Hoy, muchos hijos de Dios enfrentan pruebas semejantes, injusticias en el trabajo, persecución por su fe, rechazo familiar o ataques espirituales. El Salmo 59 nos enseña a enfrentar esas situaciones con oración ferviente, con confianza en el poder de Dios y con una alabanza que no se apaga. La clave no está en librarnos por nuestras fuerzas, sino en refugiarnos en aquel que nunca falla. Amado lector, quizá hoy te sientes rodeado como David. Tal vez las circunstancias parecen opresoras y los enemigos insisten en tu caída. Pero recuerda, el Dios que defendió a David, el Dios que levantó a Cristo de la tumba, es el mismo que está contigo. No temas a los perros que ladran en la noche, porque en la mañana cantarás de la misericordia del Señor.